Muy buenos días, hermanos. Llegamos a la parte cuarta y última del estudio 15 de nuestra serie La Biblia, libro por libro. Jeremías, es en el libro de Jeremías, y el título de este estudio 15 es Vocero de Destrucción. Vamos a repetir nuestro versículo clave, que está ahí en Jeremías 1:17, y nos dice la palabra de Dios: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hermanos, este estudio, Dios promete estar con el profeta. La porción de la escritura que miraremos es Jeremías 1, del 13 al 19, y nos dice así la palabra de Dios. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, en este estudio quiero que veamos dos aspectos muy importantes en la comunión personal con Dios. Primero que nada, aquí finalmente vemos el porqué del título de este estudio. Jeremías sería vocero de destrucción. El mal sobre Judá ya estaba preparado, estaba listo ya, y era como una olla hirviendo que vendría del norte y vendría para destruir. Sitiarían no solo Jerusalén, pero todas las ciudades de Judá, y derribarían sus muros y se los llevarían cautivos. Este es el mensaje que trae Jeremías. Podríamos decir, ¿y no hay esperanza en su mensaje? Claro que sí. La esperanza en su mensaje es que sean obedientes a la palabra de Dios, que se humillen y se arrepienten de haberle faltado al Señor, de haber invocado otros dioses, de haber adorado la obra de sus manos, y entonces Dios tendría misericordia. Si bien ya estaba el castigo a la mano, pero aún Dios tendría misericordia, y tuvo misericordia del pueblo en general, pero en particular de aquellos que obedecieron. Ahora, ¿cuál era la razón de este castigo? Este es el primer aspecto que quiero que veamos en nuestra relación con Dios. Hermanos, dejaron a Jehová Dios y adoraron a dioses extraños. Ahora, ¿qué es lo que les acontecería? Dios dejaría el evento natural seguir su rumbo y quitaría su protección de Jerusalén. ¿A qué me refiero que dejaría el evento natural seguir su rumbo? Bueno, el imperio asirio había caído, el imperio babilónico estaba expandiéndose, estaba extendiéndose, iría y tomaría Egipto y Jerusalén le quedaría en el camino. Sería cuestión simplemente de días y meses para darse cuenta que era una tierra rica, era una tierra apetecible y, ¿por qué no?, tomarla para que fueran súbditos del imperio. Mientras aquel pueblo tenía comunión con Dios, Dios les protegía.
No era importante cuál era el mayor imperio del mundo, qué estaba sucediendo a su alrededor. Mientras Dios les protegiera, nada podía acontecerles. No había imperio tan poderoso que pudiera desafiar a Dios y venir y atacar a su pueblo. Pero ahora su pueblo había desobedecido, habían adorado la obra de sus manos y estaban solos contra su enemigo. Ahora se darían cuenta lo pequeño que es Israel comparado a los imperios del mundo que se estaban levantando. Lo pequeño e insignificante que era para los otros reinos el pensar en tomar a Israel como súbdito, en invadirlo. Porque una vez que Dios retiró su protección y su ayuda, en ese momento quedaron desamparados y quedaron a merced de cualquier reino que quisiera tomar ventaja de ellos. Y hermanos, este es el riesgo tan grande que corre todo aquel que se aparta de Dios, que quede a su suerte, que el proceso natural de todas las cosas le acontezca, que la desgracia de su alrededor le alcance. Muchas veces no percibimos la obra de Dios en nuestras vidas. Vemos que caen a nuestra derecha, que caen a nuestra izquierda, que unos pierden, que a otros les va mal y de manera milagrosa nosotros nos mantenemos en una delgada línea y no alcanzamos a percibir la protección de Dios en nuestras vidas. Llegamos a creer que es suerte. Llegamos a creer que es nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestras buenas amistades, nuestras buenas relaciones, la influencia que tenemos. Llegamos a pensar mil cosas, pero no alcanzamos a discernir que es Dios obrando a nuestro favor. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando finalmente Dios retira su protección. Hasta el más pequeño problema nos derrumba. Hasta la situación que creíamos que resolveríamos con las manos cruzadas viene y nos golpea y nos desbalancea y nos derrumba. Lo único que el Señor necesita para castigar a cualquier pueblo o nación es retirar su protección. Porque verdaderamente el suceso que acontece de manera natural a todos los pueblos y a todos los lugares es la consecuencia de las acciones y decisiones de unos y de otros. Así como las acciones y decisiones nuestras afectan a otras personas que no tienen nada que ver con nosotros, también las decisiones y acciones de otros afectan nuestras vidas sin que nosotros tengamos nada que ver con ellos. De manera que Jeremías es vocero de destrucción y está anunciando que viene el mal contra Israel y que Jehová Dios no estará ahí para protegerlos. Por lo contrario, fortalecería a las naciones que vendrían a castigar a Israel. Para Jeremías esto no sería nada fácil. No solamente era encontrar rechazo, que yo creo que de alguna manera puede uno soportarlo, aunque es difícil, pero experimentaría violencia en contra de su persona en todos los rangos de Jerusalén. Desde los ancianos, desde los gobernadores, desde los sacerdotes, los escribas, los religiosos, hasta el pueblo común rechazaría su mensaje. Y como decíamos desde que iniciamos este estudio, a nadie le gusta escuchar malas noticias. A nadie le gusta escuchar una declaración de castigo contra nosotros. Todos queremos bendición, todos queremos el cuidado de Dios, pero muchas veces nosotros somos los que nos retiramos de Dios. La palabra dice que el pecado pone división entre Dios y nosotros. ¿Y quién es el más afectado? Naturalmente nosotros. Puesto que realmente, ¿qué podemos hacer sin Dios?
¿A poco crees de veras que eres tan inteligente, tan hábil, tan suertudo como dirían en este mundo? No, si hasta aquí has avanzado y has logrado, es porque la gracia y la misericordia de Dios te ha acompañado. Pero basta un momento que Dios te deje a tu suerte, que Dios deje que el proceso natural continúe, que Dios deje que las consecuencias de las acciones tuyas y los demás lleguen a tu vida, y en ese instante nos damos cuenta que realmente sin Dios nada podemos hacer. Ahora, por lo contrario, porque este es el segundo aspecto que quiero que veamos. Primero, el hecho de que podamos entender que tan pronto Dios nos deja, se aparta de nosotros a causa de nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestro rechazo y desprecio a su ley, y nos deja a nuestra suerte, la desgracia no tarda y no se le dificulta entrar a nuestra casa. Pero por lo contrario, cuando has puesto tu corazón a obedecerle, cuando has decidido servirle, cuando tu corazón late de amor por Dios y lo único que quieres es adorarle, en la peor de las circunstancias, el Señor le declara a Jeremías: serás como columna de hierro, como muro de bronce. Se levantarán contra ti, pero no serás derrotado. No podrán contra ti. Estarás firme, serás inmovible y serás invencible. La razón, cuando Dios está contigo. Aunque ejércitos se levanten contra Jeremías o contra ti o contra mí, cuando Dios está con nosotros, cuando el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿quién contra Dios? ¿Quién realmente nos podría quitar el sueño? ¿Quién podría perturbar nuestra paz? ¿Quién podría amenazarnos o causarnos miedo si Jehová está con nosotros? Y estos son los dos aspectos en los que tú y yo debemos de tomar una decisión. Hermanos, el pecado ha puesto división entre Dios y nosotros. El Señor en su misericordia sigue teniendo compasión, sigue bendiciendo, sigue protegiendo, pero así como había un ultimátum para Jerusalén, así hay un ultimátum para todo aquel que se ha levantado contra Dios y ha desobedecido. Hay un día en que Dios lo va a dejar a su suerte. Hay un día en que Dios lo va a dejar que recoja el fruto de sus manos, que coseche lo que ha venido sembrando. Y realmente a nadie le deseamos ese día. Pero por lo contrario, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, si nuestro interés y deseo es glorificarle, entonces aún en el momento más difícil, como columna de hierro serás, como muro de bronce, firme porque Dios está contigo. Sin nadie que pueda derrotarte, sin nadie que pueda vencerte, sin nadie que pueda destruirte. Esto no evita que habrá conflictos, que habrá luchas, que habrá problemas, pero permanecerás inmovible porque Dios está contigo y porque nadie puede ir en contra de Dios y salir vencedor. Aunque Jeremías sería vocero de destrucción, tú y yo hoy podemos recibir el mensaje de la vida de Jeremías. Sí, es verdad, traía un anuncio de castigo y de destrucción y de muerte, pero su vida era evidencia del poder y la protección de Dios para con los que le sirven. ¿Qué decidirás hoy? ¿Decidirás ponerte a cuentas con Dios? ¿Decidirás confesarle tu pecado, acercarte a Él, humillarte delante de Él, pero que su mano no se aparte de ti, que sus ojos estén atentos a tu vida, que sus oídos estén atentos a tus necesidades y a tus oraciones, y que sea Dios contigo sin importar que el mundo sea contra ti? ¿O preferirás seguir disfrutando los deleites temporales de este mundo, los placeres superficiales que este mundo da, y correr el riesgo de que un día de estos el mal se aliste como olla hirviendo y sea derramado sobre tu vida?
Son dos mensajes los que en esta porción nos está mostrando Jeremías. El mensaje que lleva y la protección de Dios sobre él. ¿Con cuál quieres quedarte tú hoy? ¿Atenderás al primero para evitar las consecuencias y humillarte delante de Dios para que venga sobre ti el segundo mensaje, la protección, la misericordia y la gracia de Dios? ¿O desatenderás el primero? Darás oído sordo a tus pecados, te considerarás justo y te justificarás porque tienes razones y excusas por lo que has hecho. Y el día malo vendrá sobre ti como olla hirviendo y no habrá quien lo detenga. Yo te animo a que confieses tu pecado delante de Dios, a que te humilles ante Él y a que recibas su bendición y su protección. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente estudio la siguiente semana.